Estamos en vivo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de lecturas peruanas en casa. ¿Qué tal? Mi nombre es Jean-Paul Espinosa, soy bibliotecario de la Casa de la Literatura Peruana. Quiero comentarles que ya desde hace unas 2 semanas atrás hemos iniciado un nuevo ciclo de esta actividad denominada Ensayos para Pensar Nuestra Literatura. Hace 2 jueves tuvimos una primera sesión dedicada al texto de José Carlos Mariátegui, Proceso de Nuestra Literatura, un texto escrito en los años 20 y que significó un hito en toda nuestra crítica literaria. José Carlos Mariátegui hizo unas reflexiones acerca de los escritores más relevantes hasta ese entonces, desde un enfoque social e histórico. Ya la semana pasada también tuvimos una sesión sobre José María Arguedas, ¿no? Y su célebre ensayo, La novela y el problema de la expresión literaria en el Perú. También fue un ensayo de los años 30 más o menos, y que también ponía en cuestión algunas reflexiones respecto a la lengua, a la identidad y a la novela indigenista. En esta oportunidad vamos a hacer un diálogo respecto a Lima, Ciudad sin novela, este célebre ensayo publicado en el Diario de Comercio en el 53 de Julio Ramón Ribeiro. Para poder tener un mayor acercamiento, una mayor profundidad de análisis del texto, vamos a contar por primera vez con un invitado. ¿Y quién más sino que Jorge Coaguila? Él es comunicador de profesión y ha intervenido mucho en la literatura. Tiene volúmenes de entrevistas, volúmenes de comentarios críticos sobre literatura. Y le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, estimado Jorge? ¿Qué tal? Un gusto conversar con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar sobre un ensayo de la década de 1950, un ensayo que significó mucho y espero que participen y gustoso nuevamente de estar en la Casa de la Literatura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Jorge. Sí, creo que para nadie es un secreto que usted es una de las personalidades más célebres en cuanto al estudio de la obra de Julio Ramón Ribeiro, así que para la Casa de la Literatura es todo un placer contar con sus comentarios, con sus opiniones. Entonces, antes de comenzar con la lectura del texto, quiero animar a cada uno de ustedes a que, por favor, en la sección de comentarios puedan escribir sus preguntas, puedan escribir sus impresiones, sus puntos de vista, que vamos a estar entablando una dinámica y recuerden que esto va a durar entre media hora, 40 minutos aproximadamente. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a dar lectura al texto Lima, Ciudad sin novela. Recuerden que el texto se publicó en principio en el Diario del Comercio en el año 1953 y casi 20 años después se publica en La Casa Sutil, ¿no? A través de la editorial Millabatres. Desafortunadamente, por cuestiones de derecho de autor, no podemos difundir, hacer circular este texto, así que solamente voy a poder dar lectura, pero igual les doy la referencia, ¿no? La Casa Sutil de Millabatres. Muy bien, entonces empecemos. Lima, ciudad sin novela. Es un hecho curioso que Lima, siendo ya una ciudad grande, por no decir una gran ciudad, carezca aún de una novela. Y es un hecho curioso, digo, por cuanto toda ciudad que ha alcanzado cierto grado de desarrollo industrial, urbanístico, demográfico, cultural o político, luce al lado de sus fábricas, de sus monumentos y de su policía, una novela que sea el reflejo más o menos aproximado de lo que esta ciudad tiene de peculiar. Si examinamos panorámicamente el ámbito de la novela europea, veremos que no hay capital en este continente que no tenga su novela. Londres en Dickens, Lisboa en Eca de Queiroz, Cristianía en Knut Hamsun, París en Proust, Madrid en Camilo José Cela, Dublín en Joyce, Roma en Levi, han encontrado su observador acucioso que, recogiendo tipos, costumbres y dramas cotidianos, nos han brindado el producto original de un romance. En Sudamérica, la mayoría de las naciones, a pesar de su minoría de edad en lo que respecta a la novela, tiene también su novela capitalina. Las ciudades importantes como Buenos Aires, Río de Janeiro, Montevideo, Santiago de Chile, tienen un Eduardo Mallea, un José Lins de Rego, un Juan Carlos Onetti y un Ortega Foch, respectivamente. E incluso ciudades de menor densidad y tradición que Lima, como Quito y Bogotá, la primera con Alfredo Pareja Díez Canseco y la segunda con José Osorio Lizarazo, puede mencionar un novelista que se haya recreado literariamente con la vida urbana. Es cierto que en Lima no han faltado ciertos intentos de hacer la novela de la ciudad, pero estos siempre se han circunscrito a determinados sectores de la vida social y nos han dado cuenta de una crónica pintoresca en lugar de una pintura integral. Recordemos el caso de Duque, de Díez Canseco, y de Panorama hacia el alba de Ferrando.
A la primera le faltan las dimensiones y la profundidad suficientes para aspirar a ser la novela de Lima. Descanseco, que en el cuento de ambiente costeño alcanzara singular maestría, no consigue en esta novela iguales resultados. El tema es algo frívolo y el desarrollo demasiado esquemático. Panorama hacia el alba, en cambio, habiendo sido tratada con mayor intuición y con mejor pulso de novelista, solo centra parte de la acción en Lima, derramándose el resto en otras regiones del Perú. Es por ello que Lima, aparte de estos dos ensayos y de otros, generalmente femeninos y muy loables, por cierto, merece el título de Ciudad sin novela. En realidad, muchas son las causas que han originado este fenómeno, y algunas de ellas no son estrictamente literarias. Por lo general, el novelista peruano ha nacido en provincia. Es natural que se sienta más ligado a ella, que la evocación de la infancia, materia prima fundamental de toda novela, lo conduzca a la región donde aprendió las primeras letras, que la vida rural le ofrezca mayor número de sugerencias y que la capital le inspire cierto respeto, extrañeza o indiferencia. Sería absurdo exigirles a Ciro Alegría, a José María Arguedas, a Enrique López Albújar, escribir alguna novela sobre Lima, cuando el caudal de experiencias recogidas en sus provincias le distrae suficientemente el espíritu creador. Por otra parte, si el novelista no ha nacido en provincias o no tiene ningún compromiso sentimental con ella, por lo menos la ha visitado alguna vez y ya ha tenido oportunidad de contrastar la vida confusa e indiferenciada de la ciudad con los pintorescos esquemas de la existencia provinciana. El paisaje rural ofrece tipos al natural, pasiones cristalizadas, leyendas vivas que sugestionan al artista y lo incitan a un manejo aparentemente fácil. Valdemar no hizo la novela de Pisco, y menos la de Lima, pero hizo la de Jauja, en la ciudad de los Tísicos. Alucinado, sin duda, por aquel escenario natural que sin montaje previo se ofrecía propiciamente al experimento literario. La provincia entonces ejerce un doble peso sobre los novelistas. Pesa telúricamente sobre quienes han nacido en ella y pesa como pintura, como novedad, como anécdota sobre quienes la han visitado. Esto explicaría en parte por qué la novela ha prosperado en provincia, pero no alcanzaría a explicarnos los motivos por los cuales no se ha desarrollado en la capital. La culpa de esta última deficiencia se encuentra repartida entre la ciudad y sus escritores. Se acostumbra a decir en el extranjero que Lima es una ciudad donde no ocurre nada. En efecto, vista desde fuera, Lima aparece como una tranquila villa, arbolada y tibia, donde la vida transcurre sin apremio e invita al reposo o a la sensualidad. Un clima sin grandes contrastes, una vida política relativamente estable, un movimiento cultural incipiente, una suprema indiferencia para todo lo que signifique renovación, hacen de Lima el país ideal para la poesía lírica, el teatro clásico o la filosofía del tiempo. Creo, sin embargo, que esta pintura es más aparente que real y que en nuestra villa hay también sitio para la novela. Primeramente, en el aspecto de la novela histórica, pocas o ninguna ciudad de Sudamérica ofrecen tan rico venero como Lima. El remanso actual de la ciudad es solo el resultado de 4 siglos de agitada vida política y social. Colonia, emancipación y primeros decenios de vida republicana están plagados de incidencias, de personajes, de costumbres, que en sí esperan su incorporación a la novela y que, sin embargo, solo dan margen a la crónica o a la monografía. Y si volvemos los ojos a la Lima actual, notaremos que bajo su engañosa monotonía existen elementos de interés novelístico. Para empezar, hasta tenemos un río, y un río, no hay que olvidarlo, ha dado origen a más de una civilización. Un río, si no tan legendario o célebre como el Sena, el Támesis o el Tíber, por lo menos que cumple discretamente sus funciones. Corre, pasa bajo los puentes, arrastra desechos, de vez en cuando algún cristiano, y aísla a un sector de la sociedad y de la ciudad topográfica todo. Existen además las urbanizaciones clandestinas, los barrios populares, los balnearios de lujo, las colonias de verano, toda una jerarquía de lugares habitados con su sociedad, sus intrigas, sus problemas y sus soluciones. Tenemos también un arpa organizada, una legión de universitarios bohemios, una grey de nuevos ricos que diariamente representan comedias o tragedias inéditas.
y la galería de nuestros tipos sociales, desde el mendigo hasta el accionista, pasando por el taxista lechucero, el cobrador del agua, el teniente disoluto, el judío que vende a plazos, la guachafa de la zapatería, el profesional joven sabelotodo, el empleado que sueña con la gabardina, no puede ser más tentadora ni más gentil al ofrecer sus servicios. Vemos pues así que los reproches dirigidos a Lima, como ciudad de poco interés novelístico, son bastante relativos. La responsabilidad de que no tenga novela recae principalmente sobre sus escritores. Tres son los defectos capitales del escritor limeño aspirante a novelista: su escaso sentido de la dramaticidad, su excesivo espíritu crítico y su poca capacidad de trabajo. El primero de esos defectos se refleja en una especie de reversión óptica que le hace ver solo el ángulo humorístico de las cosas. En toda situación seria o verdaderamente trágica, ve siempre un elemento cómico que resume en un juego de palabras, en un epigrama o en una carcajada. Y este prurito de ironizar en todas las circunstancias es lo que ha privado a Lima de un gran novelista, así como de un buen dramaturgo. Pero en cambio, ha dado poetas satíricos, críticos de costumbres y cronistas muy amenos. El excesivo espíritu crítico hace del escritor limeño, por otra parte, escrupuloso y timorato. Juzga muchas veces sin razón que sus fuerzas son muy limitadas, que las dificultades de toda obra por emprender son insalvables y que más vale la abstención que la tentativa. Por ello, aplaza continuamente el momento de la creación, trata de estar al día mediante lecturas desenfrenadas o intenta concebir una idea genial que nunca llega. Por último, la escasa capacidad de trabajo del escritor limeño lo hace interrumpir la obra que hubiera decidido comenzar. El limeño es amigo de la improvisación, de las soluciones rápidas, de la componendas a última hora. Quisiera escribir en un mes una novela, pero la novela es algo más que un chiste. No brota como los hongos, y quien no esté dispuesto a sacrificar en ella algunos años, no puede esperar encontrarla en su velador después de un sueño de grandeza. Después de este breve análisis, podría deducirse que Lima está condenada a no tener una novela. No creo que esta condena, sin embargo, sea perpetua. La solución puede venir de fuera o puede surgir dentro de la ciudad. Puede muy bien el escritor de provincia vencer sus primitivos compromisos y, armado de entusiasmo y de papel como un lírico conquistador, hacer la gran novela de Lima. Por otra parte, los defectos señalados en el escritor limeño son remediables o tienen acaso un reverso aprovechable. La ausencia de sentido de lo trágico trae aparejada la impermeabilidad para la sensiblería. El excesivo espíritu crítico, por su parte, implica capacidad de análisis y la falta de constancia en el trabajo puede ser subsanada con estímulos apropiados. De este modo, pues, cabe ser optimista y esperar resignadamente que alguien, por fin, se decida a colocar la primera piedra. El Comercio, Lima, 31 de mayo de 1953. Esa ha sido entonces la lectura de Lima, Ciudad sin novela, de Julio Ramón Ribeiro, uno de sus primeros ensayos. Así que para poder dar algunos comentarios al respecto, contamos, nuevamente les digo a las personas que recién se conectan a la transmisión, contamos con la presencia de Jorge Coaguila. Entonces, Jorge, para empezar ya el diálogo, coméntame, ¿cuáles son tus primeras impresiones respecto a este texto? Fíjate, cuando Julio Ramón Ribeiro publicó este artículo tan fundacional, tan importante, él tenía apenas 24 años. Él ya se había estrenado como cuentista y estaba viendo las posibilidades de una novela. Y entre los miembros de su generación estaban buscando algún espacio para poder desarrollar la urbe literariamente. Pues en entonces había un predominio del indigenismo. Él señala en este texto precisamente a José María Riedas y a Ciro Alegría como los más reconocidos entonces. Entonces, lo que pienso es que él ya estaba cocinando algo al respecto y veía también a miembros de su generación como Enrique Congress Martin o Luis Felipe Ángel, cuya novela La Ciudad Prometida
él reseña también y que esta reseña se encuentra también en este volumen que reúne sus artículos, La Casa Sutil. Entonces, más adelante, de su primera novela, curiosamente, a pesar de haber subrayado la necesidad de una novela para la ciudad de Lima, para la capital del Perú, publica Crónica San Gabriel, que no tiene nada que ver con Lima, pues se desarrolla en los Andes de la Libertad. Su segunda y tercera novela sí se centran en nuestra capital. Los ejercicios dominicales que se basan en su experiencia como estudiante universitario cogen como escenario la ciudad de Lima, el centro de Lima, que era donde se ubicaba las sedes principales de la Universidad Católica y la Universidad de San Marcos, a la que frecuentaba. Y también por ahí vemos lugares muy próximos a estas dos instituciones educativas y, lógicamente, el lugar donde vivió Ribeiro, Miraflores, ¿no? Por ahí hay unas escenas en el Callao, en Lince, en Santa Beatriz. La última parte se desarrolla en el monumento dedicado a Jorge Chávez. Bueno, y su tercera novela, Cambio de Guardia, que tardó bastante tiempo en publicarse, pues se terminó de escribir en 1966 y se publicó una década después. También tiene como escenario Lima y ahí vemos que se reparte, se amplía más la geografía, pues ahí alcanza incluso hasta Ancón, que era un lugar que frecuentaba de pequeño, ¿no? Esas son mis primeras impresiones. Bueno, pues podemos seguir conversando. Sí, 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 y definitivamente un hecho que me ha llamado mucho la atención y que mencionó usted en primer lugar es que este ensayo es escrito por Julio Ramón Ribeiro a los 24 años de edad. Él nace en el 29 y esto se publica en el 53. 24 años. Pensemos en esa juventud de los años 50 que comenzaba a introducirse en todas estas grandes transformaciones sociales y evidentemente también artísticas. Entonces, me preguntaba, según su punto de vista, según los estudios que ha podido llevar a cabo en la biografía de Ribeiro, ¿qué lugar ocupó este ensayo dentro de su trayectoria literaria? ¿Significó acaso un posicionamiento intelectual? ¿Significó una carta de presentación respecto a los círculos literarios? Exactamente, ¿cuál fue el rol que desempeñó este ensayo a lo largo de toda su carrera? Fíjate, bueno, ya Ribeiro había cosechado cierto prestigio en el ámbito universitario, se sabía que él era un escritor valioso, un cuentista que en sus primeros textos tenía una fijación por lo fantástico y la gente lo veía como una verdadera promesa de las letras. Entonces, sus lecturas, su prestigio también familiar, todo eso estaba detrás y ya la gente decía que él tenía cierta proyección. Con este artículo, recordemos que este artículo se publica cuando él se encontraba en Europa también. Él, entonces estaba un poco desvinculado de la intelectualidad peruana y específicamente limeña físicamente. Entonces, todas las informaciones que le alcanzaba era mediante su hermano Juan Antonio, mediante cartas, y él con este artículo sí tienes toda la razón, llega a tener un alcance mayor, un reconocimiento general, diría entonces, ¿no? Yo creo que adquiere una mayor atención no solamente en el campo de la ficción, sino también en el campo del ensayo. E incluso Alberto Escobar le llega a decir en cierto momento, tú tienes más pasta para ensayista tienes que pasar más para el crítico que para creador de ficción. Sí. Bueno, este artículo subraya la necesidad de una novela para la capital, pero también podría aplicarse para las grandes ciudades del Perú, por ejemplo, Arequipa, Cusco y Quito. ¿Cuál es la gran novela hasta si se publicó este texto hace casi 7 décadas, podríamos preguntar qué ha pasado después de 7 décadas? Tenemos a las ciudades principales del Perú con una buena novela, una gran novela que retrate todos sus territorios más importantes, Arequipa, Cusco, Iquitos. Pues no sé, yo he visto algunos trazos de ello y ahora
podríamos aplicarlo. Se ha cumplido esa necesidad, se ha llenado esa necesidad, o sea, tenemos ya una novela para Lima, pues quizá puedo ensayar al decir que Conversación en la Catedral, que para mi gusto es la principal novela de Vargas Llosa, la que maneja el lenguaje propio del peruano, del limeño, que tiene técnicas un poco vanguardistas, innovadoras, en que Vargas Llosa dedicó toda su sabiduría artística. Ahí creo que podremos hallar, y además no solamente se centra en Miraflores, en el centro de Lima, también en otras zonas, y vemos también que ahí hay personajes de distintos estratos, ¿no? Desde el chofer, desde la empleada doméstica hasta incluso aparece por ahí el presidente de la República, militares, ministros, entonces periodistas, diversos oficios, todo ello. Creo que esta novela que se publicó en 1969 llega a tener esa ambición, porque además Vargas Llosa aspiraba a la novela total. Sí, sí, justamente cuando usted menciona a Mario Vargas Llosa, comienzo a pensar en la playa de intelectuales que surge justamente en esos años, ¿no? Por ejemplo, Sebastián Salazar Bondy, Enrique Congrais y, bueno, otros poetas como Blas Varela, Jorge Eduardo Eyerson y demás. Y justamente ponía a pensar en el año mismo de la publicación de este ensayo, que es en el 53. Un año clave, por cuanto un año después, 2 años después, Enrique Congrais publica pues Lima Hora Cero, Sebastián Salazar Bondy publica Náufragos y Sobrevivientes, su primer volumen de cuentos, y en general comienza a emerger una narrativa de tendencia urbana. Entonces, me preguntaba yo, ¿cómo cree que este ensayo de Julio Ramón Ribeiro ejerció un influjo dentro de sus compañeros de generación? ¿Fue acaso el que llamó la atención, convocó el interés de sus colegas para cubrir ese vacío que había en la narrativa respecto a los vínculos entre ciudad y literatura? ¿Cómo usted ve ese panorama? Sí, sin duda la generación del 50 se vincula más con la generación a la que perteneció Ribeiro, como los autores que tú has señalado muy bien, pertenecen a un grupo de autores jóvenes afincados en Lima que se quieren sacudir del indigenismo, ven que la ciudad de Lima ha crecido enormemente, y si ya Abraham Valdelomar había dicho que el Girón de la Unión era él y que, no, entonces que había un centralismo ya, entonces aquí para Ribeiro no solamente hay una necesidad fuerte de retratar esta ciudad que va transformándose con la llegada de cada vez migrantes de los Andes, que van creándose barriadas, distritos en la periferia. Entonces, por ejemplo, esta novela de Luis Felipe Ángel, más conocido como Sofocleto, La Tierra Prometida, que se desarrolla en el Cerro San Cosme, si no me equivoco. Entonces vemos ahí cómo las dificultades que va teniendo, y eso, esa necesidad de retratar, lo lleva precisamente a Ribeiro a dejar de lado la literatura fantástica para centrarse en esos relatos urbanos que destacarían muchísimo entonces, ¿no? Por ejemplo, Lo Venenoso sin Plumas, ¿qué cosa es? Es un retrato de la ciudad de Lima, de personajes de escasos recursos, con necesidades enormes, desamparados por el Estado, que tienen dificultades para poder vivir, para alimentarse. Entonces, la Lima que Ribeiro retrata es la que, en cierto modo, es la de su generación y la que estaba exigiendo la realidad, ¿no? Sí, y justamente que tiene mucho interés de que Julio Ramón Ribeiro bueno, menciona a algunos escritores como Arguedas, menciona a José Díez Canseco, menciona a Ferrando, que también es otro escritor que no es tan conocido hoy en día, pero en todo caso estamos frente a un autor que es consciente de las dinámicas propias de la dinámica de la tradición literaria, ¿no? Sabe bien lo que está sucediendo. Y claro, rescatar este comentario de Alberto Escobar, que justamente usted mencionó, tenía ese espíritu por intervenir en la crítica literaria. Me ponía a pensar, por otro lado, en la propia obra de Julio Ramón Ribeiro.
¿Hasta qué punto esta reflexión de Lima, ciudad sin novela, repercutió en el propio quehacer artístico de Julio Ramón Ribeiro? Definitivamente él no empezó haciendo novelas, por supuesto, pero toda su obra cuentística es también un gran mosaico de la ciudad de Lima en varios ángulos, en varias caras, ¿no? Entonces, ¿cómo usted ve el influjo de su propio ensayo, desde una vena crítica, digamos, en el propio pulso artístico de Julio Ramón? Fíjate, mira, hay que señalar que el retrato que ofrece de la ciudad de Lima, Ribeiro, se puede subrayar lo siguiente. Hay una zona tranquila, que es Miraflores, y dice él que cruzando el Zanjón, uno encontraba distritos un poco más movidos, la zona de Surquillo, por ejemplo, la zona de Surco, La Victoria. Ahí, este lugar era un lugar, estos lugares eran frecuentados por la gente de Miraflores, pero para buscar un poco de diversión, bares, centros nocturnos. Entonces, eso es importante. Incluso Ribeiro decía, en ese tiempo cruzar los rieles era entrar en los barrios populares, las cantinas, los prostíbulos, los antros de maleantes. Por eso todos mis cuentos donde se desarrollan situaciones un poco turbias transcurren en Surquillo. Bueno, ahora la ciudad de Lima adquiere, hoy en día la ciudad de Lima tiene una geografía muy complicada, muy diferente. Tenemos a los conos norte, sur, este, tenemos incluso en un distrito como Los Olivos, podemos encontrar gente muy bien acomodada, como también gente de difícil condición. Y bueno, entonces también Miraflores, ¿no? Miraflores había gente que tenía unas pequeñas casas, unos chalés muy bonitos, unos ranchitos que tenían comodidades, pero también había el barrio de Santa Cruz, donde estaba la gente un poquito más marginal, los albañiles, las empleadas domésticas que vivían ahí para trabajar para las clases más acomodadas, pero en la actualidad es muy complicado, pienso, que se pueda retratar una ciudad que es una megalópolis, una ciudad sumamente compleja, con distintos giros lingüísticos, y ahora tenemos también una gran presencia de venezolanos. Si un novelista hoy quisiera pintar lo que es Lima, tendría que usar no solamente la jerga propia del peruano o también los diminutivos que son propios de nuestra lengua, ¿no? nuestra habla. También tendríamos que hablar un poco, tendría que recoger ciertos diálogos de los venezolanos, y también hay una Lima criolla, la de los barrios altos, que es la que retrata a Vargas Llosa en Cinco Esquinas, por ejemplo, ¿no? También podemos pintar la ciudad de Lima con una novela negra, es decir, una novela policíaca, con algo de corrupción, una novela rosa, una erótica. Hay tantos subgéneros que todavía no han sido tratados de manera eficiente, con una calidad muy grande, ¿no? Y por otro lado también hay gente que está retratando o ha retratado a la ciudad de Lima, que no son gente que cultivan la ficción, son gente, eso. Jorge, parece que la señal se colgó. Hola. Parece que me comentan que la señal de Jorge Coaguila está experimentando algunos problemas. Vamos a esperar que pronto se reconecte. Mientras tanto, vamos a dando algunos alcances. Efectivamente, el ensayo de Julio Ramón Ribeiro apertura una beta en la narrativa peruana. Ya hemos comentado que justamente se publicó un año antes de Enrique Congrais, de Sebastián Salazar Bondi, ¿no? Con Lima Hora Cero y Náufragos y Sobrevivientes, respectivamente.
Pero además, como bien se ha señalado en los comentarios de Jorge Coahuila, esto no solamente queda aquí, sino que más adelante vienen otras propuestas como la de Mario Vargas Llosa, que ya no solamente apunta a un sector popular, sino que plantea una lectura orgánica, una lectura transversal de varias capas de la sociedad limeña. Y es justamente ahí, en ese desafío de poder explorar estos lugares, de hacer un retrato de múltiples caras, de múltiples planos, el que le otorga valía pues a Mario Vargas Llosa. Pero no debemos olvidar también que Julio Ramón Ribeiro, en su obra cuentística en general, hay también un mapeo por muchas otras caras de Lima, ¿no? Desde los sectores más populares, más marginales, hasta los sectores más altos. Me dicen que Jorge Coahuila ya se conectó nuevamente. Jorge, ¿nos Sí, escuchas? sí, te escucho. No sé Sí. en qué parte me quedé. Estaba yo... Ah, sí, dime, por favor. sí, nos estabas comentando acerca de las nuevas realidades que hay en la Lima contemporánea y las dificultades que eso traería para los escritores y sus formas de representación, tanto lingüística como social. Sí, y decía que para conocer mejor la ciudad de Lima de manera literaria, aunque en el plano de la no ficción tenemos a grandes cronistas como Eloy Jauregui, que se Sí, por centra en el ejemplo. sector popular, Jaime Bedoya, Luis Miranda y una gran cantidad de cronistas, periodistas que se han encargado con una pluma maravillosa, sugerente, escribir sobre la Lima reciente, contemporánea, ¿no? Sí, definitivamente creo que sí, creo que le debemos gran parte a Julio Ramón Ribeiro haber hecho un llamado de atención a los colegas escritores a poder eh, plantearse el desafío de hacer un gran retrato de la ciudad a través de la literatura. Te comento, mira, justo nuestro bibliotecario Antonio Chumbile, ahí parte del equipo de la Casa de Literatura Peruana, nos comenta, Sí. definitivamente Lima ya no es una tranquila villa ni tiene una política estable como señalaba Ribeiro en aquellos tiempos. Sin embargo, creo que aún se mantienen esos defectos que adjudicaba a los escritores capitalinos, esa permanente inclinación a ironizarlo todo y ese excesivo espíritu crítico que le impide lanzarse a proyectos atrevidos. Es un interesante perfil psicológico que se puede aplicar no solo a escritores. Por otro lado, me causa mucha gracia que Ribeiro no deja de lado esa fina ironía suya cuando escribe que el río Rímac aún cumple discretamente sus funciones. Empiezo para comentar yo brevemente y luego te doy la palabra, Jorge. Eso último Sí, me recuerda que sí, el texto en sí mismo, Lima, Ciudad sin novela, tiene mucho de la prosa ribeiriana, ¿no? sí, Aparte claro. de contener, sí, dime. No, que tienes toda la razón, que Ajá. Ribeiro, los giros que hace, las construcciones, en unas 3, 4 líneas te das cuenta que es Ribeiro, ¿no? Tiene un estilo ahí muy Uh-huh. característico, un sello personal. Sí, y en este ensayo, al igual que sus cuentos, mantiene esa prosa que algunos han calificado de decimonónica, ¿no? Incluso se ve muy apegado a las tradiciones, no hay una lógica, un orden expositivo en sus ideas, hay una argumentación sostenible, siempre hay esa forma clásica, digamos, de abordar un tema y sin embargo también se permite en esos lugares plantear ciertas frases irónicas, provocadoras, lanzar esas afirmaciones que cumplen esa función, ¿no? de llamar la atención. Y lo que nos decía Antonio hacia las primeras líneas de su comentario, que los, eh, los efectos, los defectos que adjudicaba Ribeiro a los escritores capitalinos sobre la ironía, sobre el excesivo espíritu crítico o la falta de valentía para atreverse a proyectos mayores, aún permanece. ¿Tú lo ves así, Jorge? Bueno, claro, esos desafíos estamos, digo, los desafíos todavía permanecen, claro, en cuanto a las... Luego de que Ribeiro publicó este importante texto, los grandes autores de su generación, por ejemplo, Carlos Eduardo Zabaleta, publican novelas tomando en cuenta esto, ¿no? Pero era un desafío muy grande y creo que lo único que se aproxima a escribir una novela sobre Lima sería Conversión en la Catedral. No sé, tú, ¿cuál sería para ti? Me gustaría conocer tu opinión. ¿Cuál sería para ti la novela más representativa de la ciudad de Lima?
Sí, o sea, yo creo que, como le decías, cuando hubo ese problema de conexión, que aparte de conversación en la catedral, que definitivamente ya desde la voluminosidad del texto y cada una de las técnicas empleadas pone el acento en varias capas de la ciudad limeña, está también la propia obra de Ribeiro, ¿no? Recuerdo que, claro, empieza con los gallinazos sin plumas y esta visión crítica de las capas más marginales, pero si avanzamos un poco más adelante, también vemos otros tipos de lugares que visita, ¿no? Incluso, ahora que mencionabas la migración, tiene cuentos sobre peruanos en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, pienso en la primera nevada. Sí, Entonces, hay cuentos que no solamente se circunscriben a la Lima popular suburbana, sino también a otros tipos, ¿no? Y dime una siempre cosa, creo que hay esa... Uh-huh. ¿Ustedes hacen turismo literario? ¿Han hecho recorridos Ah, sí, claro, con, mapas literarios. con Vargas Llosa, me parece? Yo te pregunto, Claro, claro, claro. ¿qué es lo que le interesa conocer a los lectores de Ribeiro cuando hacen estos recorridos? ¿Sabes qué inquietudes tienen? Porque hay lugares muy característicos que han sido retratados, han sido llevados a la novela por Ribeiro o a los cuentos. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes con estos lectores de Ribeiro en estos recorridos? Sí, casi siempre lo que se observa es que es, uno, el lado literario, ¿no? ¿Cuáles son aquellos lugares que aparecen dentro de la narrativa de Ribeiro? Por ejemplo, Miraflores y Surquillo creo que son uno de los lugares más visitados, ¿no? En la narrativa ribeiriana. Pero también su lado biográfico, ¿no? Por ejemplo, la calle de Santa Cruz, en donde pasó gran parte de su niñez y que está magníficamente retratado en su último libro de cuentos, ¿no? Relatos santacrucinos. Creo que esos dos lados son los más visitados por Julio Ramón y creo que también son los que convocan más interés dentro del público. Justamente aquí nos comentan el Club Ribeiro, que justamente nace, me parece, en Miraflores también. El Club Ribeiro manda saludos para usted, Jorge Coahuila. Patricia Raquel Palpa Landeo le manda saludos. Muchas Y gracias. nos dice Antonio Chumile que, bueno, también hay partes del ensayo que recuerdan mucho sus análisis psicológicos o anécdotas recogidas en prosas apátridas. Por cierto, recuerdo que en la Casa Sutil hay un ensayo dedicado al quehacer del escritor, ¿verdad? Así Y que es. justamente manifiesta cuál podrían ser las dos tendencias que hay para dedicarse a la literatura. Y se observa un poco esto en Lima, Ciudad y Novela. Sí, las alternativas del novelista es el título Exacto. Uh-huh. de un estudio, bueno, como dice el título, de cómo poder enfrentar la escritura, y incluso habla de lenguaje racional y también Uh-huh. del demótico, Rivero era una persona que escribió pocos artículos, si lo comparas con la cantidad de textos periodísticos que publicó García Márquez, que abarcan miles de páginas. Incluso de ahí han surgido varios libros, por ejemplo, Relato de un náufrago, Cuando era feliz e indocumentado, etcétera. Han salido varios libros. O si comparas la producción periodística de Vargas Llosa, que en Piedra de Toque ves miles de páginas, una enorme cantidad. Se ha reunido en Galaxia Gutenberg en 3 volúmenes de casi 3.000 páginas. Entonces, ves la cantidad de textos de Rivero eran poquísimas. Y La Casa Sutil, que es un libro que nació en el camino, es decir, Ribeiro no pensó que estaba produciendo un libro cuando escribió estos artículos. Se agruparon en 1976, cuando Carlos Milla Batres le propuso, ya debido a la acogida que había tenido sus cuentos completos en 2 volúmenes, La Palabra del Mudo, y luego sacó Crónica de San Gabriel, sacó Los Ginecillos Dominicales. Entonces, en ese miniboom que tenía Ribeiro en Lima con las publicaciones de Milla Batres, este editor afincado en el Perú porque era extranjero, muy vinculado con la intelectualidad limeña, con la intelectualidad peruana, decide apostar por este libro. Entonces le encarga a Luis Fernando Vidal, profesor sanmarquino, que también investigó a Julio Ramón Ribeiro, y lamentablemente a mediados de la década de 1990 falleció en un accidente automovilístico. Pero bueno, el hecho es que gracias a Milla Batres y a Luis Fernando Vidal se rescatan los artículos en esta edición de 1976. Es un libro breve, que
que reúne los artículos más importantes, porque deja de lado varios de ellos, y luego, muchos años después, aparece en una edición de Chile, ya póstumamente, una edición en Chile, y luego Revuelta ha sacado una edición mucho más completa, cada vez se ha tratado de incrementar. Sin embargo, por ahí se han dejado de lado de menor importancia quizá, y la distribución ha sido temática en la última edición de Vuelta, artículos literarios peruanos, luego hay una serie de artículos históricos que eran pensados para publicarse como un volumen que se iba a llamar Proverbiales, que tenían unas pequeñas historias reales, ¿no? Tenían como personajes a Atahualpa, tenía a Ovidio, incluso un asesino de origen japonés en París, etcétera. Entonces, abarcaba hechos y casos reales, ¿no? Significativos, el Marqués de Sade, etcétera, ¿no? Es un volumen, un cajón desastre al final resulta esto, y porque es un libro que no fue planeado de manera orgánica, ¿no? Se trató de reunir bajo la Casa Sutil. La Casa Sutil quiere decir que él tampoco era un crítico especializado que dedicara libros voluminosos sobre un autor con un aparato teórico importante. A veces los críticos literarios utilizan un lenguaje bastante complejo que lo aleja de las mayorías de lectores. Entonces, él quería siempre, con ese estilo tan claro que aparece en sus cuentos, como tú has leído bien, se entiende perfectamente, y eso era una aspiración que él tenía, ¿no? Tanto en sus cuentos y como en su obra de no ficción, siempre aspiraba a tener un público amplio, pero no crean ustedes que era algo que le costaba poco trabajo, era algo simple, ¿no? Para alcanzar esta sencillez, él hacía muchas versiones. Yo atesoro un artículo inédito de Ribeiro sobre Enrique Verástegui, sobre la trilogía Terceto de Lima, y tengo varias versiones ahí, y lamentablemente es un artículo inconcluso. Milla Batres le pide que, por favor, que es quien publicó Terceto de Lima, de Enrique Verástegui, pero es un libro que reúne 3 novelas cortas. Verástegui era un poeta, principalmente, pero sacó esta serie de novelas cortas y las reunió en un volumen, y de ahí rescato una que es muy buena, y Ribeiro, como con la amistad que tenía con Milla Batres, escribe este artículo y lo dejó inconcluso, y tengo todas las versiones, ¿no? Era una persona que se esforzaba mucho. Entonces, recuerden que la computadora no estaba tan extendida, y él escribía a máquina, y luego volvía a pasar íntegramente el artículo con las correcciones y otras. Entonces, vemos que le costaba mucho esfuerzo, tomaba con mucha seriedad, y para alcanzar esa sencillez era duro para él también, ¿no? Sí, la verdad es que me ha dejado muy sorprendido este último comentario. No sabía que Ribeiro tenía un artículo sobre Verástegui. De hecho, animo a los lectores que, si es que por ahí encuentran ese libro, ya es prácticamente inhallable, Terceto de Lima, que publica Milla Batres en el 92. Recomiendo en especial Teorema del Anarquista Ilustrado, que luego creo Altazor lo saca en un volumen independiente, con un comentario de Vargas Llosa. Esa novela probablemente es una de las más subvaloradas de la literatura peruana. Entonces, si lo pueden hallar, increíble, y ojalá algún día se pueda publicar esa columna de Ribeiro. Sería interesantísima leerla. Bueno, ahí sí, justamente es un cuento, una novela corta muy buena, la verdad, y como dices tú, está subvalorada. Espero que vuelva a tener una edición bien cuidada y llegue al alcance de mayor público, ¿no? Sí. Sí, bueno, ya para ir culminando, estimado Jorge, bueno, nos dice Silvia Gómez, Ribeiro presente, Ribeiro vive, el Club Ribeiro acá se encuentra presente en la transmisión en vivo, y nos dice, un lujo contar con Jorge Coaguila para hablar de nuestro entrañable flaco. Así que le mandamos muchos saludos a Silvia Gómez. Aquí por interno me ha mandado un mensaje que nos dice, no apareció en la sección de comentarios, o todavía no me carga en todo caso. Me dicen, es curioso, pero quizá no se tomó en cuenta, a parecer que hay una novela que sí habla sobre Lima, y nos dice que Lima de aquí a 100 años, ¿no? Que creo que es la novela que aparece por entregas en El Comercio en el siglo XIX. Claro, por supuesto.
Entonces, hay antecedentes, dice, pero claro, Julio Ramón no niega que hay antecedentes de novelas sobre Lima. Lo que él dice es que no hay una novela orgánica, no hay una novela que plantee una lectura integral de la ciudad de Lima. Así es, así es. Ujú. Es correcto. Sí, hay novelas que son antecedentes, como las que has citado, que era un folletín, ¿no? Ujú, ujú. Sí, 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 definitivamente y bueno, la que mismo Ribeiro cita, ¿no? Panorama hacia el alba o Duque de José Díaz Canseco, que también es Una una novela novela corta, ya de ¿no? las clases altas, que es una novela Sí. corta, y se enfoca más que todo en esa Lima más señorial, más aristocrática, ¿no? Pero bueno, entonces definitivamente ya para cerrar, creo que una de las conclusiones que tenemos de este diálogo es la trascendencia que obtuvo este ensayo, ya en sus Así es. contemporáneos, ¿no? Reiteramos ahí para los oyentes que recién se conecta que este texto es publicado en el 53, pocos años antes de la explosión, digamos, de la narrativa que luego se ha venido a llamar neorrealista o de tendencia urbana. Y Ajá. en esa medida creo que Julio Ramón Ribeiro pone la vista crítica en ese vacío y hace un llamado pues a los compañeros de generación. Y esto ha hecho eco no solamente en esos años 50, sino pues posteriormente, y creo que el punto culminante, el punto máximo es sin lugar a dudas conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, y bueno, todo lo que venimos observando en las últimas décadas de la narrativa peruana. Lima, Ciudad sin novela, entonces, de Julio Ramón Ribeiro, es un texto que no está por ahora en internet por cuestiones de derecho de autor, pero les invitamos a que puedan consultar, si pueden tener la primera edición de la Milla Batres, que es un poco difícil de encontrar, bien, pero si no, creo que ahora sigue todavía en circulación la de Revuelta Editores, que contiene más artículos rescatados, una compilación bastante voluminosa, así que si pueden encontrarla sería estupendo. Además que creo que cuenta con una presentación de Jorge Coahuila, notas también a pie de página y todo un itinerario para que el lector pueda sentirse a gusto. Jorge, para cerrar la transmisión, ¿algunas palabras finales? Bueno, encantado siempre de conversar con ustedes sobre Julio Ramón Rivera, un autor a quien admiro mucho y trato siempre de atender las invitaciones y les agradezco por estos minutos que me permiten conversar contigo y con el público que aprecia la obra del flaco más entrañable del Perú. Muchísimas gracias, Jorge. Entonces, de esta manera, nosotros cerramos la transmisión del día de hoy. No sin antes recordarles que el próximo jueves a las 5 de la tarde también tendremos una nueva sesión de lecturas peruanas en casa. Vamos a tratar sobre un ensayo de Antonio Cornejo Polar con Antonio Chumbile. Te agradezco mucho, Jorge, y conmigo será hasta la próxima. Jean Paul Espinosa, de la Biblioteca Mario Vargas Llosa. Chau, chau. Hasta luego. Nos vemos. Chao, muchas Muchísimas gracias, nos gracias. vemos. Hasta luego. Chau, chau.